ahora nos niegan los repuestos. А сейчас они отказываются продавать нам запасные части. Y quiero que sepan que están violando Я un хочу, чтобы вы convenio знали, firmado. что они как раз нарушают соглашение, подписанное между нами. Violando el derecho internacional. De ahí que gracias a Rusia, gracias a Putin y ahora a Medvedev и сегодня Медведеву, y a los hermanos de Rusia, благодаря нашим братьям Venezuela в России, ha iniciado. Ciertamente, este es un tema crucial, estratégico para Venezuela. Afortunadamente, Estados Unidos no nos vendió repuestos para los F-16 y eso obligó a comprar los Sukhoi, que son unos equipos mucho más modernos, de mucha mejor calidad, y Venezuela sigue manteniendo su supremacía aérea a la hora de un eventual conflicto que todos sabemos con quién puede tener Venezuela un conflicto de esta naturaleza. Y frente a ese país, Venezuela tiene una abrumadora superioridad aérea con los F-16 que están todavía operativos, pero sobre todo gracias a la presencia poderosa de los Sukhoi. Por cierto que hoy el gobierno colombiano reconoció otro crimen de los muchos que perpetra. Admitieron que en la operación Jaque, cuando rescataron a Ingrid Betancourt, a 3 asesinos estadounidenses y a unos cuantos soldados que esos ni cuentan a los efectos de Colombia o de Estados Unidos, lo que cuenta Ingrid Betancourt y sus gringos, en consecuencia, ellos ahora confiesan no solo la perfidia, que es como se tipifica ese delito, ese crimen de guerra de haber usado un chaleco de la Cruz Roja, sino que ahora admiten que también un periodista, entre comillas, un soldado, iba disfrazado de periodista de Telesur y usaba el logo de Telesur. Había que preguntarle a Santos si, por casualidad, ese soldado, ese militar colombiano se asustó al ver a los guerrilleros y peló del bolsillo con un micrófono de Telesur, porque como en el bolsillo de los militares colombianos caben tantas cosas, según Uribe, hasta un oficial cobarde que le dio un poquito de culicardia y sacó un peto, imagínense ustedes, un peto cabe en un bolsillo de la Cruz Roja. Nadie se da cuenta, o mucha gente no se da cuenta, de la gravedad, de la perfidia de utilizar los emblemas de la Cruz Roja. El emblema de la Cruz Roja quiere decir que alguien o algo no es un blanco militar. Por ejemplo, una ambulancia que traslada heridos lleva el logo de la Cruz Roja, el emblema de la Cruz Roja, y ningún ejército dispara en contra de ella. Ahora en Colombia las FARC perfectamente podrían disparar contra una ambulancia, porque los pérfidos que gobiernan en ese país, de Uribe para abajo, utilizaron los emblemas de la Cruz Roja, es decir, algo que es sagrado, que está tipificado internacionalmente como crimen de guerra, su empleo indebido. El gobierno colombiano lo hace, lo usa, lo emplea, en medio del silencio de los medios de comunicación, que no han vuelto a hablar del tema, porque ellos hablan solo de lo que favorece, de lo que beneficia al imperio. Qué gentecita. Y por cierto, que este Santos, el gobernante colombiano, es ministro de la Defensa, pero parece que fuera presidente, está dando declaraciones en Estados Unidos por demás impertinentes mientras hace lobby para que le aprueben el Tratado de Libre Comercio. Imagínense ustedes un país paria como es Colombia, como consecuencia de sus malos gobiernos. Tiene que estar adulando y jalando el gobierno colombiano para que le aprueben un Tratado de Libre Comercio que va a arruinar a Colombia y beneficiar a los Estados Unidos. Pero ese gobierno criminal, ese gobierno paramilitar, va de la mano con Estados Unidos, se arrastra ante Estados Unidos, adula a Estados Unidos. Oían una noticia que pasó por debajo de la mesa: Salvatore Mancuso, un terrible criminal de guerra, un asesino de decenas de miles de personas,
llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, donde está, imagínense ustedes, una persona que asesinó decenas de miles de personas, que picó personalmente él con una sierra eléctrica a decenas de personas. Colombia, ese gobiernucho, lo entrega a Estados Unidos para que lo juzguen por narcotráfico. Es decir, no lo van a juzgar por los crímenes terribles, por los asesinatos terribles. Imagínense qué vergüenza un país que entrega a sus nacionales. Y como es lógico, como los paramilitares son propiedad de Estados Unidos, lo inventaron los norteamericanos, lo usaron en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en todos los países donde hubo guerra sucia. Estados Unidos usó paramilitares. Entonces ahora el señor Salvatore Mancuso, uno de los peores criminales de guerra, si no el peor criminal de guerra de este continente, va a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, quedará en libertad en muy poco tiempo y con su dinero limpiecito, y se podrá retirar como él quiere, creo que es a Montería, a vivir como un rico del campo. Dios los cría y ellos se juntan. Vamos a dar un corte y enseguida estaremos de regreso.